Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Nos sentimos contentos de que ya estemos en línea, en armonía, para adorar el nombre del Señor. Y te pedimos de una manera muy especial, ¿verdad?, que pongas una actitud correcta para adorar el nombre del Señor. Adora al Señor con todo tu corazón, en unión de mis hermanos que están también haciéndolo. Así que vamos a orar al Señor para también por los hermanos que están necesitados más adelante. Si en este trayecto de esta transmisión tú quieres exponer una necesidad, y al final estaremos orando a Dios. Confiemos en el Señor, adoremos su nombre. Dios tiene algo muy especial para tu vida, así que bienvenido y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás.
Buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Damos gloria al Señor por este día en el cual nos reunimos para llevar a cabo este servicio en línea, y adoramos a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha sostenido, nos ha ayudado durante todo este tiempo que hemos estado en nuestras casas. Agradecemos a Dios por ello y bendecimos la vida de todos ustedes que están en casita y que están mirando esta transmisión. También a las personas que de una u otra manera están mirándonos, que Dios les bendiga, y esperamos que esta palabra sea de grande bendición para sus vidas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar la palabra del Señor. Tenemos un mensaje de Dios para tu vida, un mensaje de Dios para ti, así que vamos a leer la palabra de Dios allá en el libro de Isaías, en su capítulo 43. Estaremos leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que sea Él el que hable a nuestras vidas en esta hora. Oramos a Dios. Padre eterno, estamos ante ti, Señor, agradeciéndote la oportunidad de adorarte, de bendecirte, Señor. Hemos elevado nuestras alabanzas, te hemos expresado con nuestro corazón, Señor, lo que sentimos por ti, lo hermoso que tú eres para nosotros. Ahora queremos afinar nuestros oídos y oír tu voz. Ahora nos toca a nosotros escucharte. Padre, habla a nuestro corazón. Bendice cada vida, Señor, de mis hermanos y las personas que están conectadas en esta hora, en el nombre de Jesús, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que traiga a ti, Señor, regrese trayendo fruto en abundancia, Padre, en el nombre de Jesús, y cumpliendo el propósito para lo cual tú le envías. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, nuestro tema en esta tarde es: Dios está contigo, no temas. Ese es el título de este mensaje. Gloria al Señor. Dios está contigo, no temas. Necesitamos esas palabras de aliento en estos momentos complicados y difíciles. Saber que Él está con nosotros es algo maravilloso y que no tenemos que tener temor. Hay una frase que dice: el que teme sufrir, ya sufre el temor. El que teme sufrir, ya sufre el temor. Y es cierto, el temor es un sentimiento muy común en los seres humanos. ¿Quién no ha tenido temor? ¿Quién no ha tenido miedo? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido miedo. Sin embargo, el sentir temor ante una circunstancia no es la solución total. Al contrario, cuando nosotros sentimos temor, nos volvemos más vulnerables, nos volvemos más propensos a fallar, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Pedro salió de la barca para ir al encuentro de Jesús, dice, mientras él tenía sus ojos puestos en Cristo, él estaba tranquilo y estaba confiado. Pero al caminar sobre las aguas, miró las olas, miró el viento y tuvo temor y se empezó a hundir. El temor es algo tan terrible que muchas veces nos paraliza y ya no sabemos qué hacer. El hombre tuvo esta impresión por primera vez en el huerto del Edén. La palabra del Señor dice que el hombre, al darse cuenta
que él había pecado, dice la Biblia, él, ¿verdad? Dice su primera impresión cuando Dios vino a él, dice, fue sentir el temor. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, en el versículo 10 dice que el hombre, al contestarle a Dios, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás?, el hombre dice que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. El temor entonces es algo que está presente en la vida del ser humano. Todos estamos expuestos a sentir miedos, y por ser tan común en nosotros, es por eso que Dios en esta tarde, a través de su palabra, nos alienta. El pueblo de Israel estaba con esta condición, atemorizado. Se dice que estaba en la cautividad, y a través de estas palabras Dios los anima. Aquellos que amamos a Dios, aquellos que estamos en Él, entonces no debemos de temer, no tenemos que tener miedo. Y hoy, cuando lo tengamos, tenemos que escuchar la voz de Dios que nos alienta y nos dice que no tenemos que temer. Entonces vamos a ver en esta tarde lo que la palabra del Señor nos dice a través de este pasaje que hemos leído. Lo primero que tenemos que entender es que no debemos de tener temor por lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho contigo. La Biblia dice en el primer versículo de Isaías 43:1, dice, el que te creó Jacob y el que te formó Israel. Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos en sus planes. Y la Biblia dice que Él te creó. Cuando Dios le habla a Israel, dice, el que te creó. Dios, hermanos, hace cosas de la nada, y desde el momento en que Él nos hace y nos forma, nosotros llevamos un sello especial, porque somos creación suya. El Salmo número 100, el versículo 3 dice, tenemos que reconocer que Jehová, Él es Dios, y que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. En este caso, habla de la nación de Israel, cómo comenzó con Jacob. Jacob, hermanos, era un hombre que cuando él nace, ¿verdad? Dice, es un joven que era muy hogareño, le gustaba cocinar, pero aún con todo eso, Jacob era ventajoso, él era aprovechado. Y bueno, tomando este ejemplo, nosotros nos parecemos en este caso también a este Jacob. En nuestra vida pasada nosotros crecimos sin Dios, hicimos cosas desagradables, pero Dios puso su mirada en nosotros y pasó por alto nuestros errores para formar un nuevo hombre en Cristo. Por algo la Biblia nos dice, ¿verdad?, allá en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Las cosas viejas, dice, ya pasaron, ahora todas ya son hechas nuevas. Aleluya, Él nos ha creado, bendito sea el nombre del Señor. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y luego hay otra palabra que encontramos aquí. Dice, el que te formó Israel. Y esta parte de la palabra, esta parte de este versículo, hermanos, va más allá de crear. Una cosa es crear y otra cosa es formar, de acuerdo a la gramática, ¿verdad? Formar indica una acción no solo de crear, sino de moldear. Es la acción que se ocupa cuando un escultor golpea la piedra con cincel y martillo para hacer una obra de arte. Nosotros somos como la obra de un escultor. Cuando aceptamos a Cristo, comienza un proceso de formación cada día. Y para formar al pueblo de Israel, Dios tuvo que pasarlo por un proceso. Comenzó con Jacob
hasta llegar a ser Israel. Recordemos que Jacob fue cambiado su nombre en Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Jacob quiere decir un usurpador, engañador. Israel quiere decir príncipe de Dios, un hombre. Jacob era un hombre que dependía de sus astucias, de su fuerza, pero llegó a ser un hombre dependiente de Dios. Cuando la Biblia dice que quedó semiliciado, él se volvió un hombre dependiente de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, es lo que Él ha hecho. Por eso usted y yo no tenemos que tener temor por lo que Dios hizo en nosotros. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué hizo Dios contigo? Aleluya. Él te creó, Él te formó, te dio forma y ahora le servimos, ahora le buscamos, ahora le honramos. No debemos entonces de tener ese temor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Otra de las cosas, o en segundo lugar, quiero decirte que no debes de tener temor, porque tienes una identidad en Cristo Jesús. El pasaje dice: yo te redimí, yo te puse un nombre y mío eres tú, le dice Dios a Israel. Mío eres tú. Aleluya. Yo te puse un nombre, dice. Un nombre. El nombre es una obra de autoridad y que denotaba posesión, denotaba cuidado, denotaba responsabilidad. Y en la Biblia vemos a menudo cómo algunos hombres fueron cambiados sus nombres. El ejemplo que estamos viendo es el de Jacob. Jacob, hermanos, Dios cambió su nombre y le puso Israel. En el caso de Jesús, cuando llama a Simón, le dice: tú eres Simón, pero de ahora en adelante serás llamado Pedro, y le cambia el nombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Un señor podía cambiar el nombre de su siervo porque era de su propiedad. Usted y yo somos propiedad de Él. La Biblia dice, hermanos, que recibiremos un nombre nuevo porque somos propiedad de Dios. La Biblia nos habla ya en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 17 dice: aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos una identidad en Cristo Jesús. Si antes, estando en el mundo, estando en el pecado, nos decían: ahí viene aquel, el araña, el gorila, no sé qué nombre, qué apodos teníamos. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo tenemos una identidad. Sabemos quiénes somos. Por eso la Biblia dice: yo te redimí, yo te puse un nombre, tú eres mío. Y al hablar de redención, dice: yo te redimí. El hecho de redimir tenía que ver con una redención. Y la palabra redención nos habla de comprar, nos habla de liberar a precio, de pagar un rescate. El pueblo de Israel fue liberado cuando estaba en Egipto, cuando salió de Egipto. Dice que ellos eran esclavos, pero Dios los sacó de allí, los redimió. De la misma manera, Jesucristo pagó por nosotros. Usted y yo estábamos esclavos, éramos esclavos de Satanás, pero Él pagó el rescate por nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Éramos esclavos del pecado, pero hemos sido redimidos por su sangre. Por eso la palabra de Dios dice: ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Usted y yo no tenemos que temer porque tenemos una identidad en Cristo. Sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos cuál es nuestro destino en Cristo. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. En Él nosotros estamos más que seguros. Y dice la Biblia, en Él somos más que vencedores. El Señor dice, yo te redimí, te puse un nombre, tú eres mío, ¿verdad? Entonces cuando dice, tú eres mío, está hablando de pertenencia. Usted y yo somos propiedad de Él. Llegamos a ser sus siervos, es decir, también somos esclavos de Jesús, pero la esclavitud con el diablo era terrible. Hacíamos lo que él quería y eso nos llevaba a la condenación. Pablo dice, miserable de mí, porque lo que yo no quiero hacer, eso hago por esa ley que estaba en su carne. Pero ahora en Cristo somos esclavos, pero somos esclavos para tener vida eterna. Él nos redimió para ser su pueblo, para ser santos, para ser un pueblo limpio y sin mancha. Con Él estamos mucho mejor, pues Él dice que el que cree en Él tendrá vida eterna. Y el pasaje que nos habla de esto, de pertenencia, es el que tenemos allá en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice, más vosotros, más ustedes son linaje escogido, son un real sacerdocio, son nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, dice, no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No debemos de tener temor, pues somos el pueblo de Dios, aleluya. Somos un pueblo escogido por Él y al ser de Él nosotros tenemos la protección de Dios. Al ser propiedad de Dios, el enemigo ya no tiene poder o autoridad sobre nosotros. Tenemos una identidad, sabemos quiénes somos. Ya no hay por qué andar tristes ni andar con la cabeza hacia abajo. Usted y yo somos el pueblo de Dios, somos reyes y sacerdotes, somos hijos suyos que hemos sido adoptados por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Así que no temas, no temas, el Señor te dice, no temas. ¿Por qué no debes de tener temor? Decíamos, porque tienes una identidad en Cristo. Y en tercer lugar, podemos ver en este pasaje de Isaías 43, 1 y 2, que no tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque tienes la compañía y la presencia de Dios. El pasaje final dice, yo estaré contigo, las aguas no te ahogarán, ni la llama va a arder en ti. Su presencia en las aguas, la promesa de que no perecerán en los ríos, gloria a Dios. Y el pueblo de Israel vivió estas experiencias, hermanos, pues dice la palabra de Dios, desde que ellos salieron de Egipto, ellos atravesaron por las aguas, por el Mar Rojo, y se cumple la palabra. El Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, cuando pases por los ríos, no te anegarán. El pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y no se mojó. El pueblo de Israel pasó por ese mar y no se ahogaron. Ellos pudieron atravesar porque la presencia de Dios estaba con ellos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Además de esto, también, gloria a Dios, ellos atravesaron también una segunda ocasión. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, atravesaron por el río Jordán. Y en las dos veces vemos que el pueblo de Israel no se ahogó, no se mojaron. La presencia de Dios iba con ellos. Dios abre camino en lo más difícil. La misma enseñanza es para nosotros. Quizás las aguas no vamos a atravesar ríos ni vamos a atravesar mares. Aquí las aguas pudieran simbolizar dificultad, pudieran representar pruebas. Vendrán enemigos, dice la Biblia, que vendrán como ríos. Dice, el enemigo vendrá como ríos.
dice la palabra, pero si Dios está con nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Por ello no tenemos que tener temor, porque tenemos la compañía y tenemos la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y si la presencia de Dios está con nosotros, no tenemos por qué tener temor. Sin embargo, si la presencia de Dios no está con nosotros, Moisés decía algo. Él decía, si tú no vas con nosotros, mejor es que no nos saques de aquí, dice la palabra de Dios allá en Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No tiene caso caminar sin su presencia. Estamos perdidos, estamos destinados al fracaso, estamos, hermanos, vamos a ser atemorizados, derrotados. No tendremos salidas, pero si Dios está con nosotros, tendremos la bendición y tendremos la vida eterna, tendremos la victoria, aleluya. El pueblo de Israel lo sabía de tal manera que cuando en los tiempos de Saúl, en los tiempos de Samuel, dice que el pueblo de Israel cuando salía a la batalla, ellos llevaban el arca del pacto, porque según ellos la presencia de Dios les iba a dar victoria. Pero esto era algo condicional, desde luego, porque el pueblo de Israel, si caminaba en pecado, la presencia de Dios se apartaba. Recordemos que así le pasó a Sansón. Sansón, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, tenía una fuerza tremenda. Pero cuando él falla, cuando él peca, cuando él desobedece, dice, la presencia de Dios ya se había apartado. El pueblo de Israel llevaba el arca, pero dice la Biblia que cuando ellos pecaban, la presencia de Dios se apartaba, aun cuando estuviera el arca ahí. Pero la presencia de Dios es algo tan importante que nos ayudará. Gloria a Dios. No tenemos que tener temor. Así pasemos por las aguas, por las aguas de las pruebas, por las aguas de los problemas, no debemos de tener temor. Aleluya. También dice ni la llama arderá en ti. Esto está hablando de no sufrir daño en el fuego. Es decir, no te quemarás. Y hermanos, en la historia de la Biblia nos dice, hermanos, cómo los que confiaron en Dios fueron librados. Y hay un caso específico de aquellos 3 jóvenes que en Babilonia se negaron a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor y fueron lanzados al horno de fuego. Pero se cumple la palabra. Dios dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. Y dice la Biblia, hermanos, que estos jóvenes, ¿verdad? Y esto nos da gozo saber que en el horno de fuego, cuando ellos cayeron al horno de fuego, ellos caminaban tranquilamente. Y lo más impactante es que la Biblia dice que cuando el rey mira hacia adentro, no ves a 3 jóvenes, ve a 4 personas caminando. Y él dice de esta manera, allá en Daniel 3:25, mirad, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Esto es lo que dice la Biblia al día. La apariencia de un Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el fuego representa las pruebas y las luchas, los procesos en los cuales nos vamos a ver envueltos cada día. Pero no debemos de tener temor. El Señor promete estar con nosotros. Su presencia nos dará la victoria. Cuando pases por el fuego, podrás pasar por tantas situaciones. Y quizás en este momento yo podría decirte, ¿estás pasando por pruebas? No temas. ¿Estás en medio de luchas? No tengas temor. Dios está contigo y saldrás reluciente como el oro. El oro, cuando es metido al fuego, dice los que saben que el oro es uno de los metales que soporta temperaturas altas, y entre más caliente, entre más
alta esté la temperatura, el oro sale brillando y sale sin ninguna impureza. Por eso cuando tú pases por el fuego, no tengas temor, que no te quemarás. Si tú estás en Cristo, si tú tienes identidad en el Señor, lo que va a suceder es que saldrás reluciente, saldrás brillando como el oro. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Y en el proceso se quitará, se quemará toda impureza, todo lo que nos afecta en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Si nuestra vida está llena de pecados e impurezas, la Biblia también dice que seremos como hojarascas. La palabra de Dios dice que seremos como hojarascas, nos debilitaremos, seremos destruidos en las pruebas que atravesemos y manifestaremos lo que en verdad somos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos 12 y 13: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, o edifica plata, edifica piedras preciosas, madera, quizás heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Así que no tengas temor de entrar en pruebas, de entrar en luchas, pues esto es para nuestro bien. El fuego va a ser la prueba. ¿Qué es lo que somos en este tiempo complicado de pruebas, de lucha? Y todavía lo que viene se manifestará. ¿Qué es lo que tú y yo somos? Si en verdad amamos a Dios, si en verdad aquellas oraciones, aquellos momentos en los cuales decíamos yo te voy a ser fiel, es el momento en el cual nosotros tenemos que probar que somos de Él. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que quiero culminar con esto, amado hermano. El temor no debe estar en nosotros. ¿Por qué? Decíamos, porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, porque tenemos identidad en el Señor. Y en tercer lugar, porque tenemos su presencia a nuestro lado. No temas, hermano. No sé cómo te encuentres en estos momentos apesadumbrado. Muchos dicen no sé qué va a suceder mañana, no sé qué va a pasar de aquí a un mes, yo creo que esto va a continuar. No tengas temor, no tengas temor. El Señor dice yo te formé, yo te creé, y dice yo te redimí, te puse un nombre nuevo, tú eres mío, y aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te anegarán. Así que yo quiero invitarte a que oremos a Dios en esta hora y le digamos al Señor que ponga paz en nuestro corazón. Y a las personas que nos están mirando y que Dios está tocando tu corazón y que no has aceptado a Cristo, te queremos decir, acércate al Señor y Dios quitará todo temor de tu vida con su presencia, con su palabra. Aleluya. Vamos a orar a Dios en esta preciosa hora. Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras nos dan aliento, tus palabras nos dan fortaleza. Tu palabra, Señor, nos anima a seguir adelante. Tú nos dices, Señor, que tú quieres que tu pueblo no tenga temor. Van a venir muchas cosas y quizás más complicadas, pero en ti, Señor, vamos a salir victoriosos, porque tú estás con nosotros, porque tenemos una identidad en Cristo, porque te pertenecemos por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Te doy las gracias y te pido que bendigas las vidas de cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, amado hermano. Sigamos adelante. Parece que pronto estaremos ya en nuestra iglesia, así que sigamos adelante, no tengas temor, anímate en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar a Dios en esta hora de una forma especial por los enfermos. Hay mucha necesidad, no solo en nuestra iglesia, sino en nuestro municipio, nuestro país, en todo el mundo. La palabra de Dios nos dice allá en Santiago capítulo 5 versículo 13:
¿Está alguno entre vosotros afligido? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice la Biblia. Entonces vamos a orar por todos aquellos que están pasando un momento complicado, aquellos que están enfermos. Ahí en casita, ahí donde tú estás, solamente te pedimos, levanta tu mano al Señor en señal de que tú anhelas y dependes de Él y que quieres el favor de Él. Y vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él toque tu cuerpo. Para Dios no hay distancia, recordemos, Él es omnipresente y no importa que estemos separados quizás físicamente, pero espiritualmente Dios va a hacer la obra. Te pedimos por favor, entonces, ahí donde tú estás en casita, no importa la enfermedad que sea, no importa la situación que tú estés atravesando, oremos a Dios. Dios tiene poder, confiemos en Dios. Oramos. Padre Celestial, una vez más delante de tu presencia estamos para pedirte por todos aquellos que están en este momento pasando un momento complicado. Señor, en el nombre de Jesús, vivimos un tiempo difícil donde hay muchas enfermedades, donde hay una pandemia, Señor, que está enfermando a tanta gente. Bendito Dios, pero en medio de todo eso tenemos a alguien poderoso que nos dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Señor, en esta hora, Dios bendito, tú dices en tu palabra que tú eres nuestro sanador. Ven, Señor, sobre la vida de cada uno de aquellos que están en esta hora orando. Te pido que los sanes, Señor, completamente en el nombre de Jesús, y que desde su cabeza hasta las plantas de sus pies ellos puedan sentir tu presencia ahí manifestándose con poder, aleluya, en esa enfermedad. Sean deshechas en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo declaramos sanidad conforme a tu palabra, que dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tus llagas nosotros ya fuimos sanados. En el nombre de Cristo te pedimos sanidad en el nombre de Jesús, y gracias te damos por lo que tú ya hiciste, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, confiemos y esperemos en Dios y en sus promesas. Amén.